Continuamos con el programa y les comento que ayer finalizó la Semana de la Educación, que es promovida por Santillana, una actividad que se realiza por primera vez en nuestro país y que vamos a conversar sobre este tema con el doctor Mariano Jabonero. Él es director de Educación de la Fundación Santillana, y también con Ismael Sanz. Él es director del Instituto Nacional de Evaluación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. ¿Cómo están? Bienvenidos a Enlace Nacional. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bien, cuéntenos, señor Mariano, cuéntenos primero, para empezar, cómo han tomado y cómo han desarrollado esta actividad que se realiza por primera vez en nuestro país. Bien, la Fundación Santillana tiene una trayectoria de hace muchos años. Se creó en el año 1939 de promover debates educativos, promover foros de intercambio de experiencias, hacer informes, investigaciones, es decir, en resumen, apoyar la mejora de la calidad de educación en todos los países de América y en España. La Semana de la Educación es una iniciativa que se comenzó en los años 80 y, de hecho, incluso en el caso de España lleva 28 años seguidos convocándose. Es una semana de debate e información político con personajes, digamos, de alto nivel, en el cual, digamos, se hace frente a un intercambio de experiencias y desarrollo de programas, iniciativas y de investigaciones a favor de la educación. Después de esa iniciativa que se hizo en España, se llevó a Argentina. En Argentina llevamos 10 años haciéndolo continuadamente, también en Colombia. Y en el caso de Perú es la primera vez que se hace. Es el estreno en Perú de una actividad que tiene mucho éxito en muchos países y que queremos implantar en Perú y que se haga regularmente en este país. Así es. Señor Ismael, cuéntenos, ¿cuáles han sido las conclusiones a las que han podido llegar y qué es lo primero que nos puede destacar de este evento? Bien, realmente lo que es la semana está centrada en la educación básica de Perú. Por tanto, en el primer día tuvimos la oportunidad de saber cómo se encuentra el sistema educativo de Perú, de este país, en cuanto a la educación básica, primaria y secundaria, y analizarlo en contexto internacional. Y hemos podido llegar a la conclusión de que, bueno, los resultados de PISA, dados a conocer en diciembre, no eran positivos para Perú, pero también había algunos elementos positivos que hay que conocer, como que la evolución de Perú ha sido buena desde el año 2000 hasta el 2012. De hecho, es el país que más ha mejorado de todos los analizados entre 2000 y 2012. En todo caso, los resultados siguen siendo algo inferiores a los demás países y, por lo tanto, todavía hay mucho margen de mejora. Y en los días siguientes pues vamos a analizar cuestiones como la evaluación, la importancia de evaluar a los centros educativos, ver el trabajo que se están desarrollando y que todo el sistema educativo, los padres, los alumnos, la administración pública, los propios profesores tengan conocimiento de esos resultados y exista una gran transparencia de la educación. Así es. Señor Mariano, ¿qué es lo primero que debería hacer el Estado? Bueno, sabemos que el Estado ha estado presente en esta actividad, ¿no? Y también sabemos que él es el principal responsable y promotor en la mejora de la educación en cada país. ¿Cuáles considera usted, de acuerdo a todo este trabajo que se ha realizado en la Semana de la Educación, que es lo primero que debería hacer el Estado para mejorar estos niveles acá? Bien, yo creo que en el caso de Perú y en el caso de toda América Latina, lo que están haciendo los Estados es algo parecido en todos los lugares. Mire usted, en primer lugar, en América Latina hasta hace unos años no había cobertura educativa. No todos los niños ni las niñas van a la escuela. Así es. En primer lugar es que todos vayan a la escuela. Eso es, digamos, la primera función. Se está consiguiendo por fin en toda América Latina una tasa de escolarización en educación básica, en la primaria, de cerca del 100%, lo cual es un primer objetivo, pero un objetivo, insisto, cuantitativo. Ahora, la obligación y el compromiso es mejorar la calidad de educación. Una educación que sea de calidad y que sea para todos, en condiciones de equidad. Y además de eso, y junto con eso, ir, digamos, evaluando qué es lo que está ocurriendo. En primer lugar, para, digamos, hacer un ejercicio de transparencia pública, para hacer partícipe a la sociedad de qué es lo que está ocurriendo en las escuelas. Y en segundo lugar, para tener, digamos, indicadores y tener evidencias para tomar decisiones para cómo mejorar la educación. ¿Cuál es la propuesta de saber qué es lo que está ocurriendo en cada escuela? ¿Hacer un seguimiento constante a través de...? Evidentemente, un seguimiento constante no en cada escuela, en el conjunto del país, del sistema educativo, en cada departamento, en cada área geográfica concreta, ir tomando, digamos, un poco más muestras y comprobando, como ocurre en el caso de Perú y ocurre en muchos países, de que los resultados son, como país, son más o menos una media, pero dentro del país hay grandes diferencias entre unas regiones y entre otras. En unas
tomar como pauta de referencia de que las cosas van avanzando y van avanzando bien, aunque sea despacio, pero bien, y en otros lugares pues el avance es irrelevante o mínimo. Así es. Y ahora, nosotros sabemos que estuvo allí el viceministro de Gestión Pedagógica, el doctor Martín Vegas. ¿Cuál es el compromiso que han asumido desde el Ministerio de Educación en favor de la educación en nuestro país? Bueno, yo creo que el compromiso del ministro, en primer lugar, ha sido el hacer acto de presencia, estar públicamente con este tipo de actividades, lo cual es muy importante. Muy importante, eso es un compromiso, digamos, de responsabilidad. En segundo lugar, apoyar una iniciativa en la cual tiene que ver mucho con la evaluación, con esa rendición de cuentas del sistema. Y creo que eso por parte del ministro, digamos, ha sido un hecho que hemos tomado nota y todo el mundo ha valorado positivamente. Y además, incluso yo creo que, como puede corroborar también Ismael Sanz, el estar, digamos, muy a favor de lo que llamaríamos la cultura de la evaluación. Así es. Señor Ismael, coméntenos ustedes desde el trabajo que vienen realizando desde el Ministerio en España y la realidad que tenemos en nuestro país. ¿Cómo es que nació esta iniciativa de desarrollar esta Semana de la Educación aquí en nuestro país? Más allá de tener como referencia los resultados del PISA 2013, ¿no? ¿Qué más piensan aportar con todo este trabajo? Bueno, yo creo que España lo que ha venido es a contar nuestra experiencia de lo que se está haciendo. En todo caso, decir que los resultados de España tampoco son positivos en PISA, por lo tanto, compartimos en ese sentido la necesidad de mejorar con Perú. Se trata más bien de compartir experiencias y que Perú y España aprendamos los unos de los otros, que tenemos mucho que aprender porque siempre se pueden extraer casos de buenas prácticas. Hay centros educativos en Perú que lo están haciendo muy bien, centros educativos en España que también lo están haciendo muy bien, y se trata de extraer lecciones los unos de los otros. Y lo que hemos venido diciendo es que las evaluaciones internacionales proporcionan información, datos que permiten analizar qué aspectos, qué cuestiones, qué políticas educativas pueden mejorar el sistema educativo. Se pueden seguir a los centros educativos año a año y ver qué centros educativos lo están haciendo bien. Se puede comprobar que, por ejemplo, que la educación infantil, la educación de 0 a 6 años, es la etapa educativa más importante de todas. Cuando un alumno a los 6 años va bien, habitualmente le suele ir bien en el resto de su carrera educativa, y cuando le va mal, cuando a los 6 años ya empieza a mostrar algunas deficiencias, es difícil revertirlo. Por lo tanto, hay que centrar los esfuerzos educativos en la educación infantil de 0 a 6 años. Y en ese sentido me parece un acierto que la Semana Santillana se haya centrado en la educación básica, porque es lo más importante, la educación infantil, la primaria y la secundaria, y entre las tres, insisto, la educación infantil, más que la educación superior, ¿no? Preocupémonos por mejorar esa educación básica. Ya una vez que tenga un buen nivel, pues se puede empezar a trabajar en la educación superior. Claro. En nuestro país, el resultado PISA ha demostrado que, por ejemplo, en el 2012 hemos estado en el puesto 63 y para el 2013 hemos descendido al puesto 65. Quisiéramos hablar de que las cifras pueden ayudarnos a tomarlas de manera positiva, pero sin embargo no son tan alentadoras, ¿no? Entonces, por un lado, acá me dice el doctor Mariano que hay que ver que se está avanzando, pero en los resultados y en la práctica las cosas no nos han demostrado eso. ¿Cómo se podría trabajar? Ustedes ya vienen trabajando en España. ¿Cree que algunas de esas prácticas se podrían replicar acá en nuestro país en algunas escuelas? Teniendo en cuenta además que el Perú tiene regiones bastante alejadas donde los niños tienen que pasar horas caminando para ir a estudiar. Sí, bueno, realmente Perú ha mejorado entre el último PISA, el PISA anterior, el de 2009, y el más reciente de 2012. Lo que ocurre es que hay otros países que han mejorado algo más entre 2009 y 2012, y por eso la posición, digamos que ha empeorado, pero con respecto a la media de los países evaluados se ha acercado. Quizá el ritmo podría haber sido algo superior, pero por lo menos la tendencia es positiva. ¿Qué aspectos se pueden extraer de España para Perú? Bueno, ya le digo que tampoco los resultados de España son no son muy tan buenos, alentadores como dice. Hay cuestiones que quizás se pueden aprovechar. Venimos trabajando en aspectos como introducir pruebas externas y estandarizadas. Perú tiene pruebas en segundo de primaria, censales. Quizá podría analizar, dar el paso a hacer públicos los resultados.
los resultados de centro a centro, siempre y cuando teniendo en cuenta que hay que hacerlo descontando el nivel socioeconómico. Es decir, no se puede comparar a un centro educativo de Lima con un centro educativo en una zona rural. Así es. Hay que descontar el nivel socioeconómico, porque quizá el centro en la zona rural está haciendo, teniendo en cuenta los alumnos que tiene y la situación en contexto socioeconómico de esos alumnos, está haciendo un mejor trabajo que un centro educativo de Lima, a pesar de que los resultados en bruto puedan parecer mejores los del centro de Lima que los de la zona rural. Pero hay sistemas, y el Ministerio de Educación de Perú tiene la capacidad técnica para hacerlo, sistemas para comparar a los alumnos, a los centros educativos en igualdad de oportunidades y valorar a aquellos centros educativos en zonas rurales que están haciendo un gran trabajo. ¿Qué es lo primero que considera que, ya con la experiencia que han tenido en este trabajo de la Semana de la Educación, que lo primero que debería aplicar el Estado? Bueno, hacer público los resultados. Hacer público los resultados. Es una medida que no es muy costosa, ¿ya? Y que, porque los tienes, los resultados es hacerlos públicos, pero siempre en consenso con la comunidad educativa, porque es cierto que en algunos ámbitos de la comunidad educativa, y tienen razón, bueno, pues se ve con reticencias la publicidad de los resultados de las evaluaciones, y entonces hay que hacerlo en consenso, trabajando de forma gradual, siempre con el acuerdo de los profesores, de los maestros, de los centros educativos, y teniendo en cuenta, garantizando que esa información se va a cuidar de forma rigurosa, seria, y poniendo a todos los centros educativos en igualdad de oportunidades, que no se va a utilizar para perjudicar a aquellos centros que se encuentran en zonas más desfavorecidas. Así es, no sería la idea. Además hay un detalle que yo quería añadir en todo esto. Sí. Perú está en el puesto 68, es el último de todos los de PISA. Por debajo de Perú hay más de 100 países. Claro, así es. Que no se evalúan. Que no se evalúan. Que no se evalúan ni se comparan. Por debajo de Perú hay más de 100 países que no quieren evaluarse y no se comparan. Por lo tanto, digamos, es una posición que demuestra, digamos, compromiso para hacer frente a la realidad, transparentar la realidad, claro, y tomar decisiones para mejorar. Interés sobre todo, ¿no? De al menos saber cómo estamos, si estamos avanzando o qué es lo que nos está pasando en el tema educativo. Exactamente. Finalmente ya, ¿cuáles son los compromisos que tiene Santillana en el tema de educación? Pues el compromiso es una empresa y una entidad que lleva trabajando en educación de toda la vida. La fundación, digamos, se creó para trabajar a favor de la educación, como una fundación, digamos, desinteresada, no es una actividad comercial, es una actividad, digamos, de apoyo a la mejora de la calidad de educación, y en el caso del Perú en concreto, tener una presencia permanente y estable. Hacer un calendario de trabajo junto con la comunidad educativa, junto con los expertos, con la universidad, con el ministerio y con las entidades territoriales para trabajar y buscar, digamos, soluciones, aportar propuestas y caminar juntos. Con todos los posibles aliados que sean necesarios. Como ha sido en estos días, en los cuales hasta ayer que se clausuró la semana, tuvimos la presencia de todo tipo de estamentos que hubo allí, de expertos, profesores de universidad, docentes, directores, responsables gremiales, de todo tipo de gente. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Enlace Nacional. Muchas gracias. Bien, nos vamos a la pausa y les agradecemos a Mariano Jabonero, director de la educación de la Fundación Santillana, y a Ismael Sanz. Él es director del Instituto Nacional de Evaluación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Volvemos con más aquí en Enlace Nacional.